conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que cualquier otra cosa, el Señor lo que más anhela es que lo conozcamos, pero que no sea un conocimiento intelectual, como nos hablaba el Señor el miércoles. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero poco cambio. Y la palabra conocer a Dios quiere decir tener una relación íntima, una relación personal. Y esa relación siempre nos va a llevar a cambiar. Así que si de pronto esta mañana yo le pido que se analice y diga, hay cosas en mi vida que yo no he cambiado y hay cosas que ya debería haber cambiado en mi vida, ¿por qué no lo he hecho? Y tal vez la respuesta sea esta: nos falta conocer más al Señor, nos falta tener mejor relación con Dios, nos falta tener más comunión con Dios, porque en la comunión con Dios es donde nosotros somos transformados. Yo siempre lo he visto como un intercambio. Yo voy y le entrego a Dios mis pecados y Él me da de su gracia y de su fuerza para vencerlos. Eso es lo que pasa en la comunión con el Señor, amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos dé ese anhelo de conocerlo y de tener una mejor relación con Él, amén. Padre precioso, Señor, presentamos nuevamente nuestros corazones delante tuyo, Señor. Sabemos, precioso Dios, que hay áreas, como lo decíamos hace un momento, que en nuestra vida aún están mal, Señor. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos instas a buscarte más, porque quieres ayudarnos, Señor, a vencer todas esas áreas, porque quieres ayudarnos, Señor, a conocerte más. Y el conocerte más nos lleva a alabarte, a exaltarte por quien tú eres, Señor, porque tú eres un Dios personal, tú no eres un Dios lejano, Señor. Tú estás cerca de nosotros, Señor. Tú estás, decía una persona, tú estás a la distancia que están nuestras rodillas del suelo. Padre precioso, tú siempre que te busquemos, Señor, ahí estás, Señor, porque el deseo tuyo y el anhelo tuyo, como lo dice esta palabra, Señor, es que te entendamos y te conozcamos. Y aquí estamos, Señor, con ese anhelo y ese deseo de entenderte y conocerte, Señor. De saber que tú eres Dios, que tú gobiernas sobre todo, Señor, que tú, Padre de la gloria, quieres que escuchemos tu voz y te obedezcamos, Señor, como hablabas el viernes, Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y somos tus ovejas, Señor. Queremos oír tu voz, queremos ser conocidos por ti, Señor. Queremos seguirte, Señor, en todo cuanto tú nos ordenes y nos digas, Señor. Queremos seguirte, Padre. Y aquí estamos, Padre precioso. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para rendir todo honor, toda gloria y toda alabanza al único que es digno, Señor. En esta mañana damos honor a ti, a tu presencia, Señor, al que es digno, Señor, por los siglos de los siglos,
y por la eternidad. Te adoramos en esta mañana, mi Rey precioso. Levantamos nuestras manos al único que es digno de adoración, Señor. Aquí estamos, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor. Bendito eres tú, Señor precioso. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Queremos exaltarte, precioso Rey. Queremos darte todo honor, toda gloria y toda alabanza en esta mañana. Que nuestro corazón desborde, Señor, de amor por el único. Gracias. Por el único que es digno, por el único que es santo, justo. El único Rey de Reyes, Señor. El único, Señor, que dio toda su vida por nosotros y lo sigue haciendo, Señor. Gracias, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor. Gracias por ser Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Señor, te damos gloria. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Tú eres digno, tú eres el Rey de Reyes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por mirarnos con misericordia, Señor. Y aquí estamos para honrarte
damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios. Porque no hay otro Dios. No hay otro Señor. No hay otro Dios. Solo a ti Solo tú eres daremos digno, gloria, Señor. Señor. Gracias. Gracias por Solo amar. tú eres nuestro Padre. Gracias, Solo tú eres digno. Solo tú, mi Señor. Porque No hay otro Señor. hay otro Dios. Oh, Padre, tú eres maravilloso. Como Tú eres, Señor, nuestro Dios. Así es. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Y Señor de señores, el único que es digno, el único que es santo, el único que es justo en todas sus decisiones. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios y es ese Dios que es cercano. Amén. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios personal. Y le damos gracias al Señor porque usted puede mirar en la historia cuál de los dioses que adoraba la gente, los dioses paganos, era un Dios cercano y personal. Ninguno. El único Dios verdadero, el creador del universo, ese es nuestro Dios, el que nos ama y nos cuida y nos guía y creó todo el universo y aún así se fija en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a adorar a ese Dios. No sé cuántos están gozosos de estar aquí, pero expréselo con que su cuerpo lo exprese, amén. Ese es nuestro Dios y a Él vamos a adorar, amén. Gracias, Señor. Este es el Dios poderoso, amén. Gracias, Señor. Tú eres ese Dios poderoso que gobiernas todo, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo
siempre de amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, que gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Gracias, Señor. Siempre te exaltaremos, Señor. Siempre te exaltaremos, porque todo es de ti, por ti, para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, precioso Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que tú, Señor, eres todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Amén. Y descansemos en Él, porque todas las cosas nos llevan para bien. Amén. Descansemos en la soberanía y en el poder del Señor, porque en medio de todas las cosas, por más difíciles que se vean, por más imposibles que se vean, la voluntad de Dios se establecerá. ¿Sí? Dice la palabra que el hombre puede hacer sus propios planes, pero solo se llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, descansamos en eso. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a darle lugar a la palabra del Señor.
Ahora sí, se había acabado la batería del micrófono. Bueno, muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gozo y es un privilegio que podamos una vez más reunirnos en pos del Señor, poder adorarle, poder exaltarle y poder deleitarnos en su presencia. ¿Cuántos confiamos en el Señor? ¿De verdad confiamos en el Señor? ¿Tenemos nuestra confianza puesta totalmente en Él? Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de este tema, hablando de la confianza en Dios. Que le invito allí para que incline su rostro un momento. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, gracias una vez más por permitirnos adorarte, Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder una vez más venir delante de ti y poder disfrutar de tu hermosa presencia, Señor. Señor, queremos poner la meditación de las Escrituras, el exponernos a tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo direccionándonos, que sea tu Espíritu dándonos la sabiduría que necesitamos para comprender las Escrituras, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros caminos, nada te es oculto, Señor. Dice la Escritura que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya tú la sabes, Señor. Y por eso tú sabes lo que verdaderamente necesitamos. Por eso, Señor bendito, pedimos tu favor y tu gracia una vez más en esta mañana. Y pido tu favor también en mi vida para poder compartir tu palabra, Señor, y que sea la sabiduría de tu Espíritu plasmada a través de la Escritura. Gracias te doy, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la predicación es acerca de la confianza en Dios. Gracias. Las palabras traducidas como confianza en la Biblia literalmente significan una seguridad firme, confiada y segura. Una seguridad ¿qué? Firme, confiada y segura. Santi, ¿quitas por favor el fondo? Gracias. Una seguridad firme, confiada y segura, o una acción basada en esa seguridad. Quiere decir que yo actúo confiado y seguro basado en esa seguridad, esa confianza que yo tengo. Amén. La confianza no es exactamente lo mismo que la fe. Pues recordemos que la fe, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿quién nos da la fe? Dios. Dios nos da la fe. La fe no viene del hombre. Bueno, el hombre tiene su clase de fe, ¿no? Cada quien profesa una fe a su manera, a su propia manera de pensar. Yo creo en Dios a mi manera, pero la fe verdadera, la fe que es bíblica, viene de Dios. Es Dios quien la da. Tú y yo estamos en el camino del Señor, pero porque Dios nos dio la fe, puso la fe en nosotros. Si no, estaríamos en nuestra fe. Allá afuera, ¿sí o no? ¿Cómo está usted? Bien. Bien con Dios. Está bien con Dios, sí, pero con una mano de situaciones, de problemas, pero yo estoy bien con Dios. O sea, estaríamos en nuestra fe. Dice Efesios 2:8 en la versión Reina Valera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De Dios. Dios es el que nos da la fe. La confianza es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Ahí sí ya actúa esa confianza. Es lo que nosotros hacemos por medio de la fe que el Señor nos ha dado. Confiar es creer en las promesas de Dios en cualquier situación. Confiar en Dios en las
en sus promesas en toda situación, no solamente cuando todo está bien, sino también cuando todo va mal, cuando las cosas a veces no tienen como salida. Nos sentimos así como aprisionados, ¿no? Como por todo lado un muro y no hallamos salida, no hallamos por dónde avanzar, por dónde seguir. Incluso en las que parecen estar en contra, como lo decía ahorita. Hebreos 11 habla de la fe, que es aceptar y creer la verdad que Dios revela sobre sí mismo, principalmente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora bien, el efecto práctico de la fe en Dios es la confianza. Ese es el efecto práctico. Pues como yo pongo en obra mi fe. ¿Cómo pongo en obra mi fe? Confiando en el Señor. ¿Sí? Otra evidencia de que yo confío en el Señor. ¿Cómo la pongo en práctica? Obedeciéndole. Esa es otra forma práctica de mi fe. Y que la demostramos al vivir día a día en una completa aceptación y confianza en las promesas de Dios. Y es por esta confianza que se nos promete la paz. Dios nos promete paz, ¿no? Dice Isaías 26:3, en la versión Reina Valera. Mire lo que dice Isaías 26, en el versículo 3. Es un versículo muy conocido, yo creo que más de uno lo ha escuchado o lo ha recitado en algún momento. Dice que tú guardarás en completa paz, completa, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nos habla de esa confianza que debemos tener en el Señor. Ahora, es imposible que en un mundo caído es imposible evitar las circunstancias difíciles, ¿no? Siempre vamos a tener circunstancias difíciles. A veces internas, a veces externas, porque como vivimos en un mundo caído, a cristianos o no cristianos les suceden las mismas cosas, ¿sí? Una calamidad, un desastre, en fin, ¿cuántas cosas pueden suceder? Es imposible evitar las circunstancias difíciles, pero cuando centramos nuestros pensamientos en Dios, podemos conocer la perfecta paz aún en medio de cualquier circunstancia. Al fijar nuestra mente en Dios y su palabra, adquirimos firmeza y estabilidad, y anclados en el amor inamovible de Dios y en su gran poder, el caos a nuestro alrededor no nos sacudirá tan fácilmente. Pero porque tenemos nuestros pensamientos centrados ¿en quién? En el Señor. Ahora, la paz de Dios es diferente a la paz del mundo, ¿no? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ya que la verdadera paz no se encuentra en el pensamiento positivo, ¿no? Que muchas, no, piense positivo y verá que las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. La verdadera paz no se encuentra en el pensamiento positivo, ni en los sentimientos o en la ausencia de conflicto, sino que la paz viene de saber que Dios tiene el control. ¿Usted cree que Dios tiene el control de todas las cosas? Dios tiene el control de todas las cosas, a Él nada se le escapa. Lo bueno, lo malo, Él está en control de todo. Ahora, ¿usted desea tener verdadera paz? ¿Cuántos quieren tener verdadera paz? Mantenga sus pensamientos y su confianza en Dios. Y ahí usted va a encontrar la verdadera paz que necesita en medio de toda circunstancia, de todo problema. Hay otro pasaje que nos habla más explícitamente acerca de esto. Está en Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo. Proverbios capítulo 3, los versículos 5 al 10. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor. Lo primero que dice es: confía.
¿Confía en quién? En el Señor. Totalmente, dice, confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. ¿Cuántos tienen en cuenta a Dios en todo lo que hacen? Recuerda que aprendíamos que lo que significaba orar en todo tiempo, que mi mente debía estar teniendo en cuenta a Dios en todo lo que haga, lo que piense, lo que vea. Ten en cuenta a Dios en todo lo que haga, sigue diciendo el pasaje, y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y si miramos el contexto, está hablando de confiar y pone el honrar al Señor con las riquezas y con el fruto de nuestro trabajo. Pero para que usted pueda hacer eso, usted tiene que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor. Así es. Si usted no confía en Dios, usted no va a poder hacer esto. Usted no va a poder honrar al Señor con sus bienes, con el fruto de su trabajo, porque siempre va a venir a su pensamiento ¿qué? ¿Será que sí me va a alcanzar? ¿Será que sí voy a poder hacer esto o aquello? Por eso se necesita, para poder aplicar este principio, se necesita confiar verdaderamente en el Señor, en que Él es su proveedor, en que Él va a suplir todas sus necesidades, en que Él le va a dar la sabiduría para usted administrar ese 90, ese 80, ese 70, bueno, cada quien da como propuso, ¿no? Dice la Escritura. Ahora pues da tu mejor ofrenda. Cada quien es sabio y buen mayordomo para dar sin que le falte nada en su casa, ¿no? Dice, y así estarán repletos tus graneros de vino y rebosantes tus depósitos. Este versículo resume la enseñanza bíblica sobre la confianza. Y en primer lugar, nos dice que sea en el Señor en quien debemos confiar. Debe ser en el Señor y no en nosotros mismos o en nuestros planes. ¿Sí? Y mucho menos en la sabiduría y las ideas del mundo. Debemos confiar en el Señor porque Él y solo Él es verdaderamente digno de confianza. Su naturaleza es fiel y verdadera y sus planes para nosotros son perfectos y tienen un propósito. ¿Usted confía en los planes de Dios para su vida? Entonces, si Dios le dijera a usted, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, ¿confiaría en el Señor? Porque solo Él conoce el futuro. Y si yo digo que confío en el Señor porque sus planes son perfectos y tiene un propósito, entonces yo ya no me voy a dejar llevar por mis propios planes, ni por mi propia sabiduría, sino que siempre voy a decir, Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha, y obedezco a lo que Dios me diga, suelto lo que Dios me diga que suelte. Amén. Dice Jeremías 29:11 en la versión Reina Valera. Todos lo hemos escuchado también. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Estaba cautivo en Babilonia. Y muchos tenían desesperanza por causa de la situación en la que estaba. Pero el Señor les enviaba esa palabra por medio del profeta. Les decía, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Ustedes pueden estar aquí ahorita de esta forma, pero yo tengo planes para ustedes, tengo propósitos para ustedes. Tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón, encomendándole todos los aspectos de nuestra vida con total confianza. ¿Encomendándole qué? Todos los aspectos de nuestra vida. Y todo es todo. ¿Usted le confía su familia al Señor?
¿Usted descansa en su soberanía y en que Él tiene un propósito para todos? Eso es entregarle a Él cada área de nuestra vida, todo. Yo por lo menos, yo le entregué ya a mis hijos al Señor. Yo le digo, Señor, haz tu voluntad, trae salvación y descanso en lo que Dios, y estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque yo sé que Dios va a hacer. No debemos confiar en nosotros mismos, porque nuestro entendimiento, ¿cómo es nuestro entendimiento? Limitado. Conocemos solo una parte. En cambio, Dios sí conoce todo, todas las cosas. Por eso es que debemos confiar en Él y no confiar en nosotros mismos, porque nuestro entendimiento es limitado y está corrompido por nuestra naturaleza pecaminosa. Alguien decía, como para ilustrarlo, que confiar en nosotros mismos es como caminar tranquilamente por un puente de madera podrido. ¿Sí han visto los puentes de madera? Antiguos, ¿no? Con tablas y cuerda, ¿no? Y usted iba pasando y eso. Sí. El malicioso, no faltaba el malicioso, ¿no? Que empezaba. Y usted, ¡ay! Sobre todo las mujeres, ¿no? No lo mueva, no lo mueva. Pero alguien decía que confiar en nosotros mismos es como caminar tranquilamente por un puente de madera podrido sobre un abismo de miles y miles de metros de profundidad. Es inevitable que se produzca un desastre. Eso es confiar en nosotros mismos. Eso es confiar en mi propio juicio, en lo que yo creo que está bien, sin preguntarle al Señor, ¿no? En muchos de los salmos de David, la confianza en Dios es una característica. Tan solo en los salmos hay 39 referencias a la confianza, ya sea para confiar en Dios y en su palabra, o para no confiar en las riquezas o en las cosas de este mundo. Y es sobre la base de esta confianza que David encuentra la liberación de todo el peligro que enfrenta. Muchos de los salmos de David narran situaciones en las que fue perseguido por Saúl y su ejército, así como por otros enemigos, y el Señor siempre acudió a su ayuda. Otra cosa que podemos observar sobre la confianza en las Escrituras es que siempre genera más confianza en Dios. Esta mañana leíamos un pasaje que ¿en qué se deleita el Señor? En que lo conozcamos. A Dios le agrada que lo conozcamos. Él se deleita en eso. Y en la medida que tú aprendas y conozcas más al Señor, eso va a generar más confianza en ti. Más confianza en el Señor, de tu vida en el Señor. El hombre de Dios nunca deja de confiar plenamente en Él. Su fe puede ser golpeada, puede tropezar o puede caer en el peor de los pecados, pero, como dice el Salmo 37:24, hay varias versiones, pero esta es la versión que verdaderamente más se ajusta. Salmo 37:24, la versión Reina Valera, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Podemos caer? Claro. ¿Podemos caer en pecado? Claro. Ninguno de nosotros siempre vamos a tener esa lucha. Solamente que cuando buscamos del Señor, nos llenamos de su presencia, cuando conocemos al Señor verdaderamente, y recuerde que conocer al Señor no es solamente tener un conocimiento bíblico, porque como lo aprendíamos el miércoles, ¿no? Hablando de que muchos buscan al que está vivo entre los muertos, y aprendíamos que bueno, está bien de vez en cuando aprender que un devocional de alguna persona, pero como decía, ese devocional lo hizo esa persona, pero fue lo que el Espíritu Santo le dio a esa persona. No hay como que tú busques tu devocional con el Señor y el Señor te ministre,
¿sí? Por eso hablaba, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener comunión con Dios. Porque la comunión es cuando Dios te habla. Cuando tú tienes una situación y Dios trae esa palabra rema y te dice, mira, está pasando esto por esto y por esto. O te levanta o te da dirección. Eso es la comunión con el Señor. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Cuando dice allí que no quedará postrado, quiere decir que el Señor lo preservará, lo guardará de quedar tendido en el suelo sin volverse a levantar. A eso se refiere. Un creyente podrá caer en pecado, pero la gracia de Dios le hará levantarse a través del arrepentimiento a fin de que no quede postrado en el pecado. ¿Podrá perder el gozo de la salvación? Óigase bien, el gozo, no la salvación. Podrá perder el gozo de la salvación, pero luego le será restaurado. Hay un salmo que nos puede servir a manera de ilustración también, y es el Salmo 3. Vamos a leerlo. Salmo 3, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es un salmo corto, tiene 8 versículos. Salmos capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Oh Señor, tengo tantos enemigos. O podría decir, oh Señor, tengo tantos problemas, tantas situaciones, dice allí. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. ¿Sí sabe cuándo escribió este salmo David? David escribió este salmo cuando huía de su palacio y de la ciudad de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón. David estaba en un gran apuro cuando en su huida subió al monte y lloró amargamente. Iba con la cabeza cubierta y a pie descalzo. Sin embargo, fue entonces cuando compuso este salmo. Y este salmo, óigalo bien, es un salmo de confianza. David lloró y oró. ¿Qué hizo David? Lloró y oró. Lloró y cantó. Y también lloró, pero creyó. Eso hizo David. ¿A cuántos en tiempos de crisis muchas veces les cuesta dormir? Yo creo que a todos, ¿no? En tiempos de crisis, ya sea emocional, financiera, bueno, en fin, pero en tiempos de crisis cuesta dormir. ¿Cuántos han estado afligidos a causa de la desobediencia y la rebeldía de alguno de sus hijos? David fácilmente pudo haber pasado noches sin dormir cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y reunió un ejército para matarlo. ¿Usted se imagina las noches de David? Tremendo, ¿no? Porque encima de que es un hijo que se rebela, un hijo que está en rebeldía persiguiéndolo para matarlo. Tremendo, ¿no? David estaba afligido, pero eso no lo estorbó su gozo en Dios, ni le hizo que dejara de cantar sus cánticos sagrados.
No lo dejó entristecerse del todo, no cayó, no quedó postrado. Estaba en gran peligro, pues el complot era fuerte por parte de sus enemigos y a la cabeza de ellos estaba su propio hijo. De manera que su situación era extrema, ¿no? ¿Se imagina usted en los pies de David? Digo en los pies porque iba descalzo, ¿no? No iba con zapatos. Pero imagínese usted salir de su palacio, de su casa. Alguien diría, oiga, pero ¿por qué David no montó guerra? ¿Por qué no se enfrentó a su hijo? Pero imagínese usted tener que salir a confiar en la providencia del Señor, porque él no sabía si iba a volver al desierto. Pero fue entonces cuando David se agarró del poder de Dios. Los problemas, ¿cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Las angustias, ¿cuántos tienen angustias? Y las situaciones difíciles deberían conducirnos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Amén. David fue traicionado por aquellos de los que más esperaba. Por una parte por su hijo, con el cual fue muy indulgente, y a veces por eso también vienen las situaciones, por ser tan permisivos, porque fue permisivo con su hijo. Y también por todos sus súbditos. Pero David también padecía por su propio pecado. El asunto de Urías, el Eteo y Betsabé, ¿recuerdan? Que se metió con la mujer de Urías y luego planeó todo para que al final terminó mandándolo a matar. Pero sufría por su propio pecado y ese mal que le había venido, Dios le había advertido a él que le vendría todo ese mal. Dice 2 de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 11. Leo para ustedes en la versión Biblia lenguaje básico. 2 de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 11. Dice: pero ahora, por haberte burlado de mí, le está hablando el Señor, y haberle quitado a Urías, su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas te acostaste con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Él sufría también por su propio pecado. Porque muchas veces, sí, Dios nos perdona, como lo hizo con David, pero a veces quedan las consecuencias del pecado. ¿Hay consecuencias o no? Por ejemplo, una niña que se mete a tener relaciones antes de, ¿y qué pasa? Puede quedar embarazada, ¿no? Dios la perdona, claro, pero quedan las consecuencias, ¿sí o no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Pues que siendo una niña no está capacitada ni preparada para edificar una vida. No tiene la madurez, no es el tiempo. Es como un niño criando otro niño. Y entonces no sabe corregirlo, no sabe enseñarle, se desespera. Cuando le saca el mal genio, entonces lo grita, le maldice. Porque no tiene el suficiente carácter ni la suficiente madurez para criarlo. Entonces, ¿hay o no hay consecuencias? Dios nos perdona, claro, pero quedan las consecuencias. Y David estaba enfrentando las consecuencias de su pecado. Pero no por eso David perdió su confianza en el poder y en la bondad de Dios. Ni se desesperó de obtener su socorro. Incluso, a veces nuestro pesar por el pecado, no debemos dejar que el pesar por nuestro pecado estorbe nuestro gozo ni nuestra esperanza en Dios. Porque eso es lo primero que hace el adversario cuando usted cae en pecado. ¿Qué es lo primero que hace? Lo acusa, lo condena. Y usted ya no tiene perdón y usted ya no tiene oportunidad. Pero vemos el ejemplo en David. Él no perdió su gozo, él no perdió su confianza
ni su esperanza en Dios. Él siguió adelante. Y eso es lo que ve Dios. Muchas veces la gente cae y lo primero que hace es alejarse del Señor, cuando debería ser lo contrario, antes más. Dice la Escritura que para nosotros está abierto el trono de la gracia de Dios. ¿Para qué cree que es ese trono? Dice, para recibir el oportuno socorro cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es que más necesitamos de la gracia de Dios? Cuando pecamos. Por eso David decía que era mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres cortan la cabeza, pero Dios no. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Tal vez para muchos David era un cobarde por huir de su hijo Absalón y abandonar la santa ciudad antes de haber librado una batalla. Sin embargo, vemos que David estaba lleno de valentía, surgida de su fe en Dios, y esto nos lleva a pensar, ¿a quién, sino a Él, deberíamos acudir cuando las situaciones parecen insuperables? David acudió a Dios. ¿A quién acudes tú? ¿A quién acudes tú cuando enfrentas esas situaciones difíciles? ¿Al hombre? ¿Al vecino? Siempre cuando aprendíamos acerca de la oración, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en toda situación? Orar, ir al Señor. Y como lo hemos aprendido acá, otra cosa es que Dios quiera usar a los hombres, eso es muy diferente, pero el orden siempre va a ser ir primeramente a Dios, ir primero a buscar al Señor y confiar en que Dios va a obrar. Amén. Y tal vez alguien esté pensando en esta mañana, tal vez alguien piense, pastor, pero es que es muy difícil seguir confiando cuando a mi alrededor veo que no pasa nada. ¿Sí le ha pasado? Es muy difícil porque veo que no pasa nada, yo oro, pero como que, ¿para cuándo? Me recuerda el ejemplo de Sarai y de Abraham, ¿sí recuerdan? Sarai, esposa de Abraham, no podía tener hijos. Entonces, en vez de confiar en Dios, quiso solucionarlo a su manera. ¿Qué hizo? ¿Alguien que recuerdan? Le dio a su sierva, la egipcia, Agar. ¿Y eso fue de bendición o fue de aflicción para ella? De aflicción. Empezaron a entrar en conflicto allí las dos esposas. ¿Y terminaron qué? A Abraham le tocó despachar a la sierva con el hijo, pero Dios les proveyó y los bendijo. Pero si vemos fue de mucho tropiezo después para el pueblo de Israel. Es muy difícil confiar en Dios cuando parece que no está pasando nada. Pero es aún más difícil vivir con las consecuencias de resolver el problema a nuestra manera. ¿Usted cree que cómo vivían esas dos mujeres? Agarradas. ¿Por qué? Porque Sarai no esperó en el Señor. No puso su confianza en Dios. Entonces se adelantó y le dio a la sierva. Usted debe resistir la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de usted. Tenga confianza y valor para esperar que el Señor actúe. ¿Amén? Dios no se ha olvidado de usted. Por eso estamos hablando de la confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? Ahora la pregunta, ¿pero cómo puedo aprender a confiar en Dios? ¿Cómo puedo aprender a confiar en Dios? Vaya conmigo, Salmo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. ¿Los que qué?
Los que te conocen. ¿Que conocen a quién? A Dios. Confían en ti. No podemos confiar en alguien que no conocemos. ¿O usted sí confiaría en alguien que no conoce? Que venga y le diga a primera vista, venga, présteme su billetera, ya se la traigo. No, es que yo vivo allí. No podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿sí o no? Y ese es el secreto de aprender a confiar en Dios. Cuando alguien nos dice, confía en mí, tenemos una de dos opciones. Podemos decir, sí, yo confiaré en ti, o podemos decir, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo confiar en usted? En el caso de poner nuestra confianza en Dios, podemos hacerlo cuando entendemos por qué deberíamos hacerlo. Este mismo pasaje de Salmos 9:10, en la versión Biblia Libre, dice de la siguiente manera, dice, los que conocen tu carácter. Se dice mucho del carácter de una persona, ¿no? Cuando una persona es de un carácter firme, todo el mundo confía en ella, ¿sí o no? Todo el mundo la recomienda, todo el mundo dice, no, este man, vea, yo le trabajé con el man porque el man es un hombre de carácter. Los que conocen tu carácter confían en ti porque no abandonas a los que a ti vienen. La principal razón por la que debemos confiar en Dios es que Él es digno de nuestra confianza. ¿Él es digno de qué? De nuestra confianza. A diferencia del ser humano, Él nunca miente. Él nunca falla para cumplir con sus promesas. ¿Nosotros los hombres fallamos? Claro que sí. ¿Incumplimos las promesas? Claro que sí, fallamos. Pero Dios no. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Dios no miente, Dios cumple. Yo años atrás, cuando nunca me imaginé estar predicando el evangelio, nunca me imaginé estar sirviéndole al Señor. La primera vez que me nombró Dios por medio de una persona eso, yo decía, la señora está loca. La primera vez que Dios me habló, me dijo que yo iba a ser un maestro en la palabra. Y yo decía, pero si yo no leo la Biblia. Pero Dios no es hombre para mentir. Y lo que Él dice, Él lo hace para sus propósitos. Y henos aquí. Porque lo que Dios hace, Él lo cumple para sus propósitos. A diferencia de los hombres, Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y se propone hacer. Además, sus planes son perfectos, santos y justos, y como nos lo dice Romanos 8:28, que es un pasaje muy conocido, ¿no? Y sabemos, ¿qué dice allí? Que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas. Yo no sé usted por qué esté pasando ahorita, pero Dios usa todas las cosas. Ahí no dice que Dios usa las cosas buenas o solamente las cosas buenas. No, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Y esto no quiere decir que todo lo que nos pasa siempre es bueno. Aunque sabemos que en este mundo el mal está por todos lados, Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para nuestro bien. Debemos tener en cuenta que la meta de Dios, ¿cuál es la meta de Dios? Nuestra salvación. De eso se trata la escritura del Evangelio, de la salvación de nuestras almas. La meta de Dios no es hacernos felices,
Porque en muchos lugares pues se predica ese evangelio, ¿no? Y ese es el evangelio que más llama la atención. No, Dios, el Dios sirviente, Dios te va a dar y Dios va a hacer esto y Dios... Sí, es cierto que Dios bendice conforme a su voluntad, pero eso no debe ser el motivo por lo cual nosotros buscamos del Señor. La meta de Dios no es hacernos felices, sino cumplir sus propósitos. Esa es la meta de Dios, cumplir sus propósitos. Si usted se involucra en los propósitos de Dios, en los propósitos del reino, del avance del reino de Dios, ahí usted va a ver la gloria de Dios. Y Dios suplirá todo lo que Él tenga a bien suplirnos. Por eso dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Pero también debemos recordar, y esto es importante, que esta promesa no es para todo el mundo. ¿No es para quién? No es para todo el mundo. Solamente le pertenece a quienes aman a Dios. Ay, pastor, pero yo amo a Dios. Sí, pero usted ama a Dios a su manera, como usted quiere. Usted le sirve a Él como usted quiere. Solamente le pertenece a quienes aman a Dios y a quienes Él ha llamado, es decir, a quienes el Espíritu Santo convence para que reciban a Cristo. Amén. Y aquí también entra un tema muy importante, hablando de la confianza en Dios, y es confiar en Dios para la eternidad, para nuestra salvación. Dice Juan 3:18 en la Nueva Traducción Viviente. Juan 3:18 dice, no hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. A veces la gente busca poner su confianza en las cosas que tiene o que hace. Yo le pregunto, si usted se quedara sin trabajo en este momento, ¿seguiría confiando en Dios? Si se le cerraran todas las puertas, ¿seguiría confiando en Dios? Eso es algo muy tremendo para pensar. Pero a veces la gente busca poner su confianza en las cosas que tiene o que hace. Algunos ponen su confianza en sus bienes materiales, otros en su trabajo. Dependen de sus buenas acciones o su inteligencia o sus habilidades. ¿Sí? No, es que lo que yo hago es lo que... En sus buenas acciones, no, es que yo voy para el cielo porque yo me porto bien, yo no soy tan malo. Solamente Dios puede salvarnos de lo que realmente debemos temer, y es la condenación eterna. A eso sí debemos temerle. De lo demás Dios se encargará. Dios se encargará de suplirnos, Dios se encargará de guiarnos, pero eso es algo muy tremendo. Por eso Jesús dijo, ojalá cuando venga el Hijo del Hombre halle fe en la tierra. Confiamos verdaderamente en Él cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y reconocemos que no somos capaces de adquirir la salvación por medio de nuestros propios esfuerzos. Dice Romanos 3, versículos 21 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3, versículos 21 al 26. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ahora, cabe aclarar que en ese sentido no se refiere a que no obedezcamos los 10 mandamientos, ¿no? Porque, ahí dice que no debemos cumplir las exigencias de la ley. No. Dice que no debemos poner nuestra confianza en los 10 mandamientos y que por ello nos vamos a salvar.
Porque la ley fue puesta ¿para qué? Para que conociéramos lo que era pecado, solamente para eso. Pero si nos medimos a la luz de los 10 mandamientos, estamos perdidos, todos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que vino y nos salvó. Dios, sigue diciendo el pasaje, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. Cuando ponemos nuestra confianza en esto, en lo que dice su palabra, Dios perdona nuestros pecados, nos hace justos y nos da el poder para vivir de acuerdo con su voluntad. La solución de Dios está al alcance de todos. No importa de dónde seamos ni qué hayamos hecho. Simplemente tenemos que confiar. Si nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza y nuestra confianza en Él crecerá diariamente. Conocerlo es confiar en Él. Por eso decía, ¿qué es en lo que más se deleita Dios? En que le conozcamos. Podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su fidelidad en nuestras vidas y las vidas de otros. Dice Primera de Reyes 8:56, leo versión Biblia libre. Primera de Reyes 8:56 dice, alabado sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo Israel según todo lo que prometió. Ni una sola palabra ha fallado entre todas las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Usted cree en las promesas de Dios? ¿Confía en las promesas de Dios? Yo sí. Lógico, hay unas que son para el pueblo de Israel, pero hay unas que sí son para todos. El registro de las promesas de Dios está ahí en las Escrituras para que todos las veamos, así como también está el registro de su cumplimiento. Cada cristiano puede dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestras vidas, cumpliendo con sus promesas de salvar nuestras almas y usarnos para sus propósitos. Yo puedo dar testimonio de la fidelidad de Dios, por eso estoy aquí, sirviéndole. Por eso yo creo en sus promesas, por eso yo creo cuando Dios habla a través de su palabra. De hecho, hace poquito, creo que fue el mes pasado, ¿se acuerdan que estábamos hablando hablando de la provisión del Señor, que si Dios tenía bien usar a alguien, Él lo usaba? Que si Dios tenía bien usar a alguien para bendecir este lugar, Él lo usaba. Cuando las cosas se hacen para sus propósitos, pues eso ha sucedido. Y lo digo porque los testimonios son buenos porque animan a los hermanos, alimentan nuestra fe, ¿sí? Lógico, no basamos la predicación en esto, pero esto es para exaltar el nombre del Señor. Quiero darles la buena noticia de que gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, el Señor tuvo a bien usar a unas personas y nos van a sembrar el material, la mano de obra para el salón de los niños, para los salones que están allí. Y eso, yo pensé que usted se iba a alegrar. Eso lo hizo el Señor. Vean, no vamos a tener que poner los materiales
Una persona va a sembrar dos personas van a sembrar los materiales. El maestro que trabaja va a sembrar su trabajo y va a venir a hacer el trabajo. ¿Quién hace eso? El Señor. Eso lo hace el Señor. Pero solo cuando aprendemos ¿a qué? A confiar en Él, a confiar en Él. Cuando aprendemos a conocerlo. Por eso hablábamos, y son personas, sí, eso también hablábamos, que son personas que no conocen del Señor, imagínense. Son inconversos. Pero Dios le puso en su corazón hacerlo así. Cuando Dios quiere hacer algo, para sus propósitos, Él usa al que sea. Al que sea. Entonces, para la gloria del Señor, pero porque tenemos que aprender a conocerlo. Y conocer a Dios también hace parte, esto también hace parte de conocer al Señor, poder experimentarlo, poder ver que Él es un Dios sanador, que Él es un Dios proveedor, que Él es un Dios que se relaciona con su pueblo. Eso hace parte también de aprender a confiar en el Señor. Cuanto más experimentemos a Dios, su gracia, su fidelidad y su bondad, más confiamos en Él. Amén. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? El Señor es bueno. Dice, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otra razón para confiar en Dios es que no tenemos otra alternativa más razonable, lo que decíamos ahorita. Debemos confiar en nosotros mismos o en otras personas que son pecaminosas, impredecibles, no fiables, que tienen un límite de sabiduría y que con frecuencia hacen malas elecciones y decisiones influenciadas por la emoción. O confiamos en el sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso y amoroso Dios que tiene buenas intenciones para nosotros. ¿En quién tenemos que confiar? En el Señor. Nuestra decisión debería ser obvia, pero fracasamos en confiar en Dios porque no lo conocemos. Por eso fracasamos. ¿Cómo se conoce a Dios? Mire, en la intimidad, en comunión. Vuelvo y le digo, no es solamente conocimiento, no es solo, usted puede conocer las doctrinas, usted puede conocer Biblia de tapa a tapa. Decíamos, conozco mucha gente que lleva años en el Evangelio, conocen doctrina, conocen Biblia, pero a la hora de ver sus frutos, nada. Apenas viene un problema, se desboronan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no tienen intimidad, comunión con Dios. Que tú vayas a tu lugar secreto, le hables al Señor y Él te hable. No que solamente conozcas la doctrina de la salvación, no, sino que Dios te hable y te guíe y te direccione, te fortalezca. Amén. Nuestra decisión debería ser obvia, pero fracasamos en confiar en Dios porque no lo conocemos. Como ya hemos dicho, no podemos esperar confiar en alguien que es un extraño para nosotros. Pero esto se soluciona fácilmente. Dios no se ha hecho difícil de encontrar o conocer. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, Él gentilmente lo hizo disponible para nosotros. ¿En dónde? En su palabra. La palabra de Dios para su pueblo. Y es por eso que conocer a Dios, ¿qué es conocer a Dios? ¿De qué estamos hablando? Confianza. ¿Qué es conocer a Dios? Confiar en Él. Pero no podemos confiar si no le conocemos. Amén, amada iglesia. Por eso le animo a que no deje que nada le distraiga de su tiempo de comunión con Dios. A que no deje que el enemigo tome ventaja, porque si usted, varón, si usted deja de tener comunión con Dios, mire, el enemigo va a estar ahí, respirándole en la nuca, así como dicen. Su propia concupiscencia va a estar ahí nuevamente, porque tenemos una lucha con el viejo hombre toda la vida.
Y el del que usted alimente más, si alimenta más el viejo hombre, ese es el que se va a levantar. Si alimenta más el nuevo hombre, el que es según el Espíritu, pues ese es el que va a aflorar. Y por eso es que vienen a veces otra vez pensamientos, cosas, tantas vainas ahí. Y el enemigo está ahí rondando. Por eso, varones, a tener comunión con Dios, pero comunión. Amén. Lo mismo las damas, las mujeres, a tener comunión con Dios. Comunión. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil confiar en Dios? Porque no le conocemos. Así que le animo, conozca al Señor, conozca a su Padre, conozca a aquel a quien sirve. Entre en íntima comunión con el Señor y usted va a poder experimentar a Dios. Invito a que cierre sus ojos y vamos primeramente a pedirle perdón al Señor. Porque a veces las circunstancias, las situaciones, como veíamos el ejemplo de David en el Salmo, ¿no? ¿Será que David tenía situaciones difíciles en ese momento? Total. Pero él no dejó que eso le robara el gozo, él no dejó que, incluso ni siquiera las consecuencias de su propio pecado, él no dejó que eso le quitara el gozo, él no dejó que eso cortara su comunión con el Señor. Él tenía esperanza y seguía confiando en Dios. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por este tiempo, Rey de Gloria. Primeramente, Señor, pedimos perdón. Padre, perdónanos, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, porque hoy debemos reconocer delante de ti que tal vez nuestra confianza está puesta en otras cosas que no son Dios. Tal vez nuestra confianza está puesta en nosotros mismos. Tal vez nuestra confianza está puesta en un familiar, en otra persona. Tal vez nuestra confianza está puesta en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Tal vez nuestra confianza está puesta en nuestras capacidades. Tal vez nuestra confianza está puesta en los hombres, Señor. Tal vez nuestra confianza está puesta en lo que tenemos ahorita. Pero ¿qué sucedería si lo que tenemos ahorita nos fuera quitado? ¿Cómo nos hallarías, Señor? Por eso te pedimos perdón, Rey de Gloria, si acaso hemos dejado albergar en nuestro corazón cosas que no te agradan, Señor. Si para nosotros es más importante otras cosas que tú, Señor. Siempre nuestra confianza va a estar puesta en aquello en lo que consideramos más importante. ¿Qué consideras tú importante en tu vida? Lo más importante en tu vida es aquello a lo que tú le dedicas más tiempo. Eso es importante. Si Dios es importante en tu vida, eso se verá. Pero si hay otras cosas que son más importantes en tu vida, eso también se verá. Y como dice la Escritura, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. El que anda en el Espíritu, en las cosas espirituales. ¿En qué piensas tú? Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria. Y que tu Espíritu Santo inquiete nuestra vida, guíe nuestro corazón, Señor, para sacar de allí lo que no te agrada. Para poner en prioridad las cosas correctas, Señor. Tu prioridad debe ser primeramente el Señor, luego tu familia y después el trabajo. Ese es el orden correcto.
Aprende a poner las cosas en el orden correcto, en el orden de Dios. Porque si priorizas por tu comunión con Dios, de allí fluirá todo el resto. Él es el que te dará la sabiduría, el discernimiento para tratar a tu familia, para guiar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Él es el que te dará la sabiduría para cumplir con tus labores, cumplir con tu trabajo. Porque Él es la fuente de todo. Padre, te pedimos perdón, Señor amado. Perdónanos y haznos conscientes. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Solamente cuando nos exponemos a ti, a tu presencia, Señor, tú verdaderamente nos muestras cómo está nuestra condición, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inquiete, Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, nos muestre cómo está nuestro caminar delante de ti, Señor. Y si nuestra confianza está puesta en otras cosas, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti verdaderamente. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, que nos deleitemos teniendo comunión contigo, pues fue por eso que murió Cristo, porque nuestra comunión contigo estaba cortada. Había un gran abismo. Y el precio que se pagó para que tú y yo volvamos a tener comunión con nuestro Padre no fue cualquier precio. Fue la vida del Hijo de Dios, fue su propia sangre la que fue derramada. Y fue allí donde se partió ese velo que dividía esa presencia del Señor, pero por su gracia y por su misericordia, y podemos entrar ante el trono de la gracia, ante el Señor mismo, ante su presencia, por la obra de Cristo. Por eso, Señor, perdónanos si nuestra confianza está puesta en otras cosas, Rey de Gloria, y no en ti, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti cada día, Señor. Pero hoy aprendimos que la única manera de aprender a confiar más en ti es conociéndote. Y no podemos conocerte si no tenemos comunión, Señor. Comunión verdadera, no conocimiento. El Señor está llamando en este tiempo a una comunión íntima con Él. Porque muchos hablan de la palabra, muchos conocen la Escritura, pero solamente el Señor en su presencia nos da la sabiduría para aplicar correctamente las Escrituras, para aplicar correctamente todo ese conocimiento. Padre, te damos gracias, Señor. Dale gracias allí al Señor. Y pídele, dile, Señor, ayúdame. Tú conoces mi corazón, yo no lo conozco, Señor. Pues la misma Escritura me dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que el único que lo conoce es el Señor. Por eso, Señor, a ti entrego mi corazón, Padre. Moldéalo, fórmalo, Señor. Muéstrame qué camino debo seguir. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor bendito. No me dejes olvidar tu palabra, Señor. No dejes que salga de este lugar, Señor, y mi vida vuelva a la cotidianidad y todo se olvide, sino que cada día puedes seguir en esa comunión contigo, siendo exhortado, siendo ministrado, siendo enseñado por ti, Rey de Gloria. Por eso ayúdame, Señor. Gracias te doy, bendito Dios y Padre. Gracias te damos, amado Rey de Gloria. Gracias. Dale gracias allí al Señor. Dale gracias allí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Aquí estamos delante de ti, Rey de Gloria. Aquí estamos, Señor bendito. Santo de la gloria, te adoramos, te honramos, Señor. Ven, Espíritu, Dile al Señor que haga esa obra en ti. y lléname, Señor, Solamente Él puede hacerla. con tu
preciosa unción. Así es, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven y haz tu obra en mí, Ven, Señor. Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te queremos Las conocer. mujeres canten, ven, Espíritu. Por favor, Señor, haz tu obra en nosotros, Rey de Gloria. Que tu Espíritu Santo nos moldee, Señor. Que tu Espíritu Santo nos transforme. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Creemos a tu palabra, a tus promesas, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, y clamamos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Dios. Haz tu obra en nosotros, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Jesús. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Permítenos cada día tener más comunión contigo, Señor, es nuestro deseo, conocerte más.
caminar más en tu presencia, Señor. Llénanos más de ti, Rey de Gloria, y permítenos ver la gloria tuya en nuestras vidas, Señor. Permítenos experimentar tu gloria, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti. Aleluya. Fuerte ese aplauso si es para el Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te honramos. Te exaltamos, bendito Dios y Padre. Lo invito a que sigamos adorando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme el Señor le haya prosperado. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, nos vemos el miércoles en este lugar a las 7 de la noche, continuando con nuestro estudio bíblico. Ya casi estamos por terminar el libro de Mateo. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Y también seguimos extendiendo la invitación a las mujeres a la reunión de maestras del bien, todos los viernes, 7:30 de la noche, reunión en línea, no olviden, para que tengan tiempo de conectarse, viernes 7:30 de la noche, reunión de maestras del bien. Los sábados también continuamos aquí en este lugar, sirviendo al Señor, en el servicio del aseo, ordenando la casa de Dios, haciendo todo como para Él, para su gloria y para su honra. Y el domingo continuamos nuevamente con nuestro servicio, continuando también con nuestro discipulado. No olvide que siempre todos los domingos después del servicio, vamos desde las 11:30 hasta la 1 con el discipulado. Estamos aprendiendo a conocer las Escrituras, conociendo todo el trasfondo, de dónde vienen las Escrituras, de dónde viene la Biblia, por qué leemos la Biblia que leemos. Hemos aprendido, ¿no? Y ya aprendemos a ver la Biblia con más prioridad, con más convicción. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y con esto quedamos despedidos y nos quedamos con las personas en el discipulado. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo, Rey glorioso. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, por ese alimento espiritual que es tan necesario para nuestras vidas, amado Señor. Te pedimos, amado Rey de Gloria, que nos ayudes a caminar en pos de obedecer tu palabra, Señor, porque no solamente es escuchar, sino también es obedecer. Y sabemos que solamente en tu poder podemos hacerlo, Rey de Gloria. Por eso pedimos tu favor y pedimos tu gracia para poder caminar en esta palabra y seguir confiando en ti, Señor, pase lo que pase. Te damos gracias, eterno Rey, bendecimos las ofrendas. Gracias, Señor, te doy por la provisión que has traído a tu casa, Señor, por cada persona que tú has usado, Rey de Gloria, y por los que seguirás usando, bendito Señor. Sabemos que todo es para tu gloria, todo es para tus propósitos, Señor, y por eso nos llena de gozo, Señor, ver cómo tú obras a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo, pero porque es para tus propósitos, Señor. Por eso te damos gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles 7 de la noche una vez más con el estudio bíblico de Mateo. Un abrazo, bendiciones.